bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. Verdades bíblicas, una vez más saludando a mis amigos, mis hermanos en la fe. ¿Cómo les va? Buenos días. Verdades bíblicas ha tratado de trabajar de la manera pues correcta, como dicen las escrituras, es decir, mencionando las verdades bíblicas, lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es verdades bíblicas, sin mentiras. Y bueno, quiero, ¿cómo decir, hombre? El día de mañana que se menciona 23 de diciembre, que supuestamente es la cena del Señor y todo eso, que la gente hace, pues fiestas, hacen su fiesta, etcétera, etcétera, su cena. Pero verdades bíblicas quiere hablar un poquito acerca de eso, porque ¿qué podemos decir cuando queremos celebrar un día especial, pero que no tenemos al invitado en nuestro corazón? Que no está Dios en esa casa, que nada más hay pura guerra, discusión, sufrimiento, lágrimas, peleas. ¿De qué sirve celebrar o hacer en casa una fiestecita, una cosa así, cuando no está Cristo en el corazón de la gente? Cuando no hay paz, cuando hay lloro, cuando hay lágrimas. Yo me pregunto eso, cuando hay problemas. Y lógicamente pues que pues es algo triste, es algo doloroso ver eso. Y yo no entiendo cómo la gente puede hacer una celebración tan especial, una fiesta tan especial, ¿verdad? El recibimiento de Cristo Jesús en sus vidas, en sus corazones, cuando hay peleas, discusiones. Y más sobre todo cuando no le conocemos a Él. Es decir, cuando no lo conocemos a través de su palabra. Qué triste, qué difícil es eso. Muy difícil. Yo no puedo concebir hacer una fiesta cuando estoy mal delante de Él. Eso sería hipocresía, mentira. Qué triste, qué triste. Ojalá la gente tenga conciencia de esto, haga un análisis profundo de sus, de cómo estamos delante de Dios. Y ojalá que dispongamos nuestras vidas al conocimiento de Dios, sobre todo en la obediencia, que es donde debemos de trabajar mucho más, porque el mundo está en declive, está en sus últimos días, y es importante que la gente entienda que pues va a haber un juicio al final del camino. Hebreos 9:7 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces va a haber un juicio, y ahí es donde pues van a estar las consecuencias. Es por eso que verdades bíblicas quiere hablar la verdad, lo que Dios dice a través de su palabra, no nomás para hablar, sino para hacer lo que Dios quiere. Entonces de eso se trata, queridos amigos, hermanos en la fe. Hoy quiero, pues unido, paralelo a lo que estamos diciendo, abordar un tema que le hemos puesto para ustedes jóvenes, para los que tienen el problema allá afuera, los que nos ven a través de las redes sociales, que están solos, que tienen un sufrimiento, que están en los hospitales, en las cárceles, ¿verdad? El título de este tema, o lo que yo les quiero mencionar, es que no están solos. No están solos. Cristo está ahí para aquel que quiere abrir su corazón para poder salir a la victoria. Pero necesitamos nosotros aceptarlo y sobre todo pues hacer la voluntad de Dios. Y ahí está la pregunta que nos podemos hacer: si queremos lidiar nosotros con el problema, o queremos dejar que Cristo sea el que nos ayude y nos saque adelante. Ahí depende, hermano, de cada uno de ustedes. Así de sencillo. Así que el tema se llama No estás solo. No estás solo. Vamos a buscar Juan 16:33, hermanos. Ahí vamos a encontrar Juan 16:33, que dice así la palabra de Dios. Ahí es donde se encuentra el punto central de nuestra enseñanza, porque dependemos de Dios.
16:33, ¿verdad? En Juan 16:33 dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer para que usted lo tenga ahí en la lectura y usted lo pueda. 16, Juan 16:33. Dice así. Lo voy a leer desde el principio, hermano, más bien desde el 25. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Que en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, estamos mencionando que el Señor Jesucristo a los discípulos ya no les hablaba en parábolas, ya no les hacía una enseñanza con una parábola, es decir, con una respuesta escondida, por decirlo así, para que lo entienda usted, sino les hablaba ya claramente. Hermano, ¿y por qué en parábolas, en alegorías? Para que pensaran un poquito cómo son las cosas. Por eso te digo, esto es interesante, porque no todas las gentes se enfadan de leer la Biblia. Ay, me aburre, me duermo. Y así sucede en las iglesias. Se duerme la gente porque no entienden, no están acostumbrados a escuchar la voz de Dios y el enemigo ahí está trabajando. Entonces claramente aquí les habla ya más directo a los discípulos y les dice: confiar, confiar, confiar. ¿Verdad? Va a ser la hora en que pues tengo que entregar mi vida en la cruz, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En este mundo ustedes sufrirán aflicciones, van a pasar aflicciones y debemos entenderlo. Y sépalo usted, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, porque el mundo está lleno de pecados, hermanos. Piénsele, el mundo no está bien, está gobernado por Satanás, sobre todo en el lado donde la gente sigue a Satanás. Hacen las cosas que el diablo enseña: adulterio, fornicación, inmundicia. Esa gente le pertenece al diablo y es ahí donde el diablo tiene el dominio. Pero como nosotros pertenecemos también a este mundo, pues vamos a pasar aflicciones. Es decir, la gente mala a lo mejor nos va a atacar, se va a reír de nosotros, se va a burlar. A eso me refiero. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la cosa. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Pero el Señor regresó al Padre, sí. Pero ha dejado su Espíritu Santo para que sea el que nos guarde, el que nos cuide, el que nos guíe. Pero para eso usted y yo debemos estar preparados, hermano. Saber esto. Porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a afrontar los problemas? ¿Cómo lo vamos a hacer? No vamos a poder. Por eso es esencial que usted se alimente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual para nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y es la que nosotros debemos de buscar diariamente, mañana, tarde y noche, para fortalecer, porque debemos de saber que estamos, hermanos, en una guerra espiritual.
y que tenemos que tomar nuestra armadura, nuestras protecciones contra el diablo, todos esos dardos que el diablo nos quiere aventar para que no nos les escapemos, vamos, por decirlo así. Por eso es esencial que se aparte usted del pecado, que se le escape, que le haga caso a Cristo, que le obedezca para que usted tenga vida eterna. El diablo no va a querer que usted se le escape. Por eso va a tener aflicciones. Oiga, hermano, entonces por eso recaída tras recaída, sí. Porque el diablo lo jala. El diablo le pone las tentaciones delante de usted para que usted caiga. Ahí está. Por eso debemos de tener mucho cuidado en eso. El gran problema para que la mayoría de la gente, el gran problema para la mayoría de la gente es que desconocen las Escrituras, y la gran pregunta será: ¿creemos en el mensaje de Cristo o lo que enseña la religión? ¿O creemos en lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Esta va a ser una gran responsabilidad, ya que nosotros tenemos que determinar nuestra decisión. Lo tengo que hacer así porque desgraciadamente entró la confusión al mundo. Entraron las religiones y estas entraron, digamos, como te dijera, para confundir al ser humano muchísimo. Sí, porque hay prácticas religiosas que no vienen en la Escritura, y que ahí estas prácticas religiosas son las que nos desvían de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dejó su palabra para que a través de esa palabra, es decir, la Biblia es el manual de vida, pues, el único que debemos de seguir. A lo mejor en la iglesia tendremos líderes, sí, pero estos también deben de ser gobernados por Cristo a través únicamente de la palabra de Dios, la Biblia únicamente. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Bueno, ahí está la cosa. Pero las religiones, que son ya muchas, cuando nada más es la palabra de Dios la que nos enseña, estas van a tener ¿qué? Obstáculos, estas van a tener ¿qué? Errores. Y allí es donde la gente está confundida, porque, ¿cómo decirles? Ha estado 50, 70, 80 años viviendo la religión, y es difícil que la gente se desprenda, sobre todo la gente adulta, de la religión. Hemos dicho que aquí en América entró la religión tradicional romana, católica pues, y que esta impuso, porque llegaron los españoles, descubrieron América y también pues transmitieron la enseñanza católica a toda América, y estas hacen lo que la iglesia dice. Ahí es donde es algo serio, donde usted tiene que decidir: o le creo a Cristo y a su palabra, o la religión. Hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Es lo que le decía yo a un amigo por ahí ayer. Porque la religión no te da salvación. Aún viviendo tú en pecado y que te digas católico, no te va a dar la salvación. Así de sencillo. Vas a estar perdido, lejos. En cambio, la enseñanza, el apego a Dios a través de su palabra y haciendo lo que Dios te dice, eso sí te va a dar la salvación. Por eso dice la Escritura en Juan 8:32, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer en Jesucristo es obedecer su palabra, nada más. Y yo puedo simplemente, mire, Gálatas 1, versículos 7, 8 y 9, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo: no que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, ¿qué significa pervertir? Desviar, confundir. Eso significa. Pero si alguno viene con una enseñanza extraña, diferente a la que está en las Escrituras, anatema sea, maldito sea. Fíjate nada más que fuerte. Repito y digo: aun si viene un ángel del cielo y enseña una enseñanza diferente, una conducta diferente, maldito sea. Por eso es esencial, urge allá
afuera, mis hermanos en la fe, las gentes que nos escuchan, que si no conocen la palabra, estudien la Biblia más que las religiones. Más por eso dejó el Padre Eterno su palabra. Y bien lo dice el mismo Señor Jesús en Juan 8:30, 31 y 32. Así debe de conocer usted a la palabra. Y Jesús les habló a aquellos que habían creído en Él. Y les dijo, ¿a quiénes? A los que habían creído en Él. Les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Eso es todo, os hará libres. Entonces la Biblia es el único recurso de salvación para el creyente. Hermano, pero necesitamos que alguien nos guíe. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. No se haga bolas ni que lo confunda nadie. Es que tú no puedes entender. Sí, sí puedes aprender y entender. Pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad. Y el Espíritu Santo te va a enseñar a ti. Amén. Amén. Entiéndalo. Ahí está, bien clarito. Porque el diablo hace de lo suyo. ¿Quién? El diablo hace de lo suyo. Para desviar a la gente de Cristo de su enseñanza. Y simplemente, ¿por qué dice eso? Bueno, porque hay prácticas religiosas que son antibíblicas, que no lo mencionan las Escrituras. Y yo ya leí el párrafo. Alguno que viniere con una enseñanza extraña, diferente, anatema sea. La Biblia no me dice que me persigue. No me dice que yo bautice a mis hijos de chiquillos, de niños. No me dice, no me habla de la hostia. No me habla del rosario. No me habla de hacer mandas de rodillas. No me habla de adoración a las vírgenes. Ya le he dicho mucho, Tenga cuidado. Y remato con qué. O le obedece a Dios a través de la palabra, o obedece a la religión. Decida usted. Usted es el que tiene que decidir todo esto. El Señor Jesús nos enseña que dependamos únicamente de las Escrituras en todo tiempo para que conozcamos la verdad y poder ser libres. Pero también nos advierte, allí en Juan 10:10, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Y en el párrafo siguiente dice, mas yo he venido, dice Jesús, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y está la diferencia o estos dos caminos donde usted debe determinar qué es lo que debe de hacer. Es decir, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere ser libre? Yo. Eso es todo. Si lo desean todos, deben de caminar en ese camino de obediencia a Dios por esta puerta que está de este lado. Y claramente que el diablo les va a decir, ¿quién quiere ser presos míos del alcohol, de la droga? Pero, pues pásenle por acá. Sí, abiertamente así está para que tú analices esto. Los que quieran vivir bajo el dominio del diablo, pásenle a la izquierda. Alcohol, drogas, cigarros, tatuajes, lesbianismo, homosexualismo, brujería, adoración a la muerte. Todos estos, pásenle a la izquierda con su padre el diablo. Ay, 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 es la verdad. Y los que quieran ser salvos a través de Cristo, pásenle a la derecha. Estos van a tener vida y vida en abundancia. Gloria sea al Señor. Ya ve qué bonito es aprender. Usted debe de tomar una decisión. ¿Sí me explico? Sí. Si no tenemos cuidado en tomar buenas decisiones, sufriremos consecuencias fatales. No se trata de entrar en contienda ni crear divisiones, sino tomar decisiones correctas que la Biblia nos enseña y nos respalda para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jamás te dice que creas en las vírgenes, ni que las obedezcas, ni mucho menos que las adores. Ahí está. Ni que creas que la Virgen es abogada nuestra o es nuestra madre. La Biblia no dice de eso. Tengamos cuidado en eso. Tengamos cuidado porque el enemigo, hermano, así como confundió a Eva, así lo puede hacer contigo. Porque acuérdate lo que hizo el diablo. Oye, Eva, ¿qué te dijo Dios? Que no comiera. Come. Fíjate nada más, ahora le impuso el diablo a Eva. No le creas a aquel. No,
pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Fíjate nada más el diablo. Come, Eva, come. Fíjate nada más. O sea, reta a Dios. El diablo reta a Dios. Fíjate nada más. Piénsale, porque así te va a decir a ti. El diablo así te va a decir a ti. Come, sigue pecando, sigue fumando, sé cliente del cigarrero. Pero esto te está induciendo, hermano, al infierno. Tenga cuidado. Por eso le digo, tome una buena decisión, porque si no se puede perder. Bien sabemos que este sistema de cosas, o sea, el mundo, está gobernado por Satanás y que este nos ha hecho guerra física y espiritual. Lo sabemos. Si peleamos solos, vamos a fracasar y fácilmente el diablo ganará la guerra. Si queremos ganar, debemos de creerle a Cristo, obedecer su palabra, pero no podremos obedecer si no lo conocemos. Yo no puedo decir Cristo y Cristo no. Conocer su palabra para que éste me enseñe y sentirlo a través del Espíritu cuando obedecemos. Es decir, la fe auténtica debe de tener una base sólida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Para que esto suceda, esta es la fórmula. Para que usted tenga una fe de verdad, la fe única y verdadera debe de estar puesta en la Biblia. Porque otros tienen fe en las imágenes, pero allí no va a ocurrir nada, salvo que el diablo les haga milagrillos. Así lo tengo que decir. La gente que cree en las imágenes, en las vírgenes y que les pide milagros, eso no va a estar de parte de Dios. Porque acuérdate lo que dice el apóstol Pablo. No ignores que aún el mismo diablo puede aparecerse como ángel de luz. Ahí está. El diablo tiene cierto poder para hacer milagros. Y tú puedes pensar que es de parte de Dios, pero no. Ahí está. Si hemos dicho que los españoles trabajaron o trajeron una religión con un Dios falso, no debemos de alterarnos, molestarnos o pelear con quien nos ha dicho estas cosas. Lo importante sería que te dieras la oportunidad, fíjese, de investigar si lo que te han dicho es cierto o no, y así quedarás más conforme. Toda duda o pregunta tiene que ser contestada con las Escrituras, pues así lo dijo Cristo. Así lo dijo Cristo. Vamos a ver Mateo 22, 29, que dice así la Escritura. Mateo 22, 29, rápidamente nos vamos a la Escritura. Mateo 22, versículo 29. Dice, rápidamente dice, entonces respondieron, estaban hablando sobre la resurrección. Entonces respondió Jesús y les dijo, ¿qué les dijo? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios ¿de qué? De muertos, sino de vivos. Entonces aquí, hermanos, el Señor Jesucristo los está reprendiendo porque les está diciendo, erráis, porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está, les está llamando la atención. Les dijo, no aleguen, porque todo lo que ustedes dicen está fuera de sí. No va por ese lado. Entonces, cuando la gente no conoce la palabra de Dios, está en error, está errando, está por un camino equivocado. Y hermanos, que Dios los guarde. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte en este tema, porque es importante que saquemos todo el tema hasta finalizar. Seguiremos en una segunda parte.